la habíamos dicho y puede cambiar, obviamente, porque somos así. Pero la palabra que surgió en contra, te diría, en contra de todo lo esperado, porque la verdad que me costaba mucho a mí pensar cuál podría ser la palabra final, fue imaginario. 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 Mirá, Después de haber atravesado el soplo, y de toda la cuestión creacionista y el encuentro con como cierta cuestión del final, con el inicio, con la cuestión del soplo creativo y todo eso, del hálito y de todo eso, apareció la palabra imaginario, más o menos como que lo dijimos así rapidito y ya está. Entonces es la última palabra. exactamente, final de este recorrido. Qué Bueno, recorrido que nos hicimos, ¿eh? La verdad. sí, 2 años y pico más o menos. Ah, sí, fueron 2 años y pico. Y habría que rastrear, pero sí, sí, sí. Bueno, hoy me saltó el recuerdo de que un día como hoy, hace 2 años, vinieron con María a Gualeguaychú. Ah, sí, Claro, la foto que nos sacamos ahí tomando el café. mira. Un día como hoy hace 2 años. Ah, cuando hicimos el viajecito ese por Uruguay y por ahí. Ujú. Mirá qué interesante. Bueno, yo no lo hubiera dicho que fuera tanto tiempo más, me parece como bastante tiempo. Eh, También quiero hacer la experiencia cuando lo vaya poniendo, lo voy a pasar a Spotify y entonces voy a ir poniendo las palabras. Entonces quiero hacer la experiencia de todas las palabras más juntitas, a ver cómo es eso. Escucharla. Sí, sí. Está buenísimo, está buenísimo. Como te decía, quizás que cuando hagas eso te da una buena oportunidad para ver qué se tejió ahí en ese recorrido que, que esté por fuera de las palabras que se propusieron a partir de la película. ¿Qué sentidos se fueron armando ahí? ¿O qué La- textos se las, fueron armando? las otras palabras, vos decís, las palabras que cambiamos. Claro, claro, el texto que se va armando a partir de las palabras cambiadas, pero también de un poco del contenido, de esa cuestión que las palabras, porque viste que nosotros cambiamos la palabra al final de la conversación. Eh, y entonces todo el agua que viene corriendo hasta esa desembocadura, eh, tiene, funciona como a manera de epílogo de la palabra, y no al revés, me parece. Uno, uno puede decir, bueno, a ver, se cambió la palabra al final, pero tengo que ir para atrás ahora. O dejarse llevar como viene y derivar en esa palabra. A mí esa operación de lectura de ver la palabra, no las dos, sino la palabra que se cambió y hacer la relectura pre-cook de a ver qué dijeron estos dos chabones, que se les ocurrió esa palabra. Eh, ahí, ahí se puede armar una historia. También hablamos muchas cuestiones muy interesantes de la clínica, de la vida, de la literatura. Sí, sí, eso es cierto. Viniendo del terreno de una película, viniendo del terreno de ir tratando de ser más fiel a la vivencia o a lo que esa película mostraba, ¿no? Volvíamos un poco a tratar de juntar la palabra con la película y la imagen, pero la película se fue perdiendo. La tecnología nos favoreció, porque si la hubiéramos encontrado, yo creo que hubiéramos seguido más prendidos de que era la película, ¿no? Tuvimos que atravesar eso. Y empezó a aparecer más la clínica también, ¿no? Como que la palabra dijo por fuera de la película, por fuera de la vida de Dylan Thomas,
por fuera de las problemáticas humanas que la película de Dylan Thomas nos traía, o sea, ya no era la problemática de esa persona, de ese borrachín y en la declinación de su vida y todo eso, sino que iba por otro lado. Y eso a mí me sorprendió gratamente, ¿no? Como que hay algo que se ve que para ambos la interrogación, más allá de que pueda ser como, esto lo estoy pensando ahora, como, ¿viste el filósofo que uno puede imaginar que su interrogación es por la vida o por ciertos conceptos o ciertos principios, la existencia, el ser, y yo qué sé? Parece que nuestra interrogación es clínica, como que una forma de encontrarnos con la vida, la existencia, el ser, esto, lo otro, los distintos afectos, es la clínica la que nos da como esa posibilidad de preguntarnos y traer diversas respuestas. Como que los dos tenemos una interrogación clínica distinta, pero como que, esto, y así. Es cierto, el imán siempre está puesto en la clínica, es verdad. Y quizás que todos estos años se han sostenido desde ahí sin saberlo, ¿no? O sabiéndolo un poco ahora que lo decís. Es que el análisis, psicoanálisis me parece que cuando es buscar eh, en esos relatos, con esas narraciones, o cuando se encuentra alguien con un analista, está buscando un lugar más amable de vivir, de existir en una vida, de cómo se hace para vivir en una vida. Y en una vida está compuesta de todos los componentes que abarcamos, las angustias, los dolores, eh, qué sé yo, sentimientos, tristeza, alegría, lo extraño, el final, los finales, los comienzos, la embriaguez, la pérdida del sentido, bueno, en fin, eh, en todo ese entramado, cómo una persona puede acomodarse en un lugarcito, ¿no? Parece que el análisis es un poco eso, ¿no? Esa pregunta de cómo me puedo acomodar mejor con todo esto que pasa. Eh, Y yo todavía no lo termino de entender, pero entiendo que esto es algo que rodea un aspecto fundamental para lo que podría ser distintas propuestas de saberes. O sea, no hay duda que el psicoanálisis tiene un lazo con el saber, por lo menos con el saber inconsciente. Y es tan notorio eso que cuando nosotros estamos diciendo que nuestra interrogación es clínica, por ahí estamos diciendo más de lo que sabemos, en el sentido de que nuestra interrogación es clínica indica que las respuestas no las tenemos nosotros, que a lo sumo tenemos algunas palabras y que estamos como disponibles a recordar las palabras de nuestros pacientes o las cosas que le fueron pasando a nuestros pacientes como para poner ejemplos y traer un poco el asunto acá sobre la mesa. Y entonces yo pienso que qué distinta es esta terapéutica a otras donde se sigue insistiendo que el profesional es el que tiene un saber, pues sea médico, sea coaching, o sea, incluso un filósofo que es el que indagando va a traerte las respuestas o las interrogaciones de la vida, de los planteos de la vida. Y el psicoanálisis es algo que no puede ir por ese lado, ¿no? Como que es una continua, permanente acompañamiento de algo que no está dicho, que está ahí en el terreno del saber, digo, ¿no? Que está ahí, que vemos los efectos, que vemos las consecuencias, que incluso la persona puede ir pensando que quiere ir a tal cosa, pero aparece tal otra cosa. O sea, todo está como un poco desdibujado en el terreno este. Y ahí es donde a mí me llama mucho la atención, porque es una terapéutica que insiste no en no dar respuestas, sino que la herramienta de no dar respuestas le sirve
cuestionar todas las respuestas que ya se dieron. La mayoría, y este es el gran descubrimiento freudiano, sin participación del sujeto. Desde el ser, el nombre o lo que sea, como cosas que te son añadidas y a las que tenés que, porque sos, responder, y se ve que hay algún deseo que te lleva para otro lado y ahí empieza toda como la incomodidad y uno va al analista y como siendo tal cosa me está pasando tal otra, como queriendo tal cosa aparece tal otra cosa, como sintiendo tal cosa, sin embargo tal otra cosa, ¿no? Esa posibilidad. Pensaba, digamos, que por ahí el psicoanálisis así planteado es como el arte, no porque el psicoanálisis sea arte, sino que es un artificio a lo mejor de bancarse a evitar la sorpresa, ¿no? Eh, que, y en ese punto sostener la pregunta, como decir, no formular respuestas y no dar respuestas en esa abstinencia favorece por ahí la formulación de preguntas. Eh, eh, digamos, che, tiene que ver con esto lo que me pasa. ¿Por qué si yo vine un analista a contar esta cuestión, 2 meses después estoy hablando de algo que no, ¿qué tiene que ver con todo esto, no? Y yo pensaba a la respuesta, y en este punto me parece que hay algo paralelo, un paralelismo con estas charlas. La respuesta es lo contrario del movimiento, ¿no? Me parece que el movimiento está en la pregunta, porque ahí uno se prepara para alargar. Si nosotros decimos que vamos a hablar de la palabra final, no lo estamos diciendo en términos de la respuesta, sino lo estamos diciendo, digamos, si es el final del recorrido, al final del recorrido le ponemos una palabra, y la palabra siempre dispara a otra, a modo significante, digamos, no palabras, sino llaves significantes. A lo mejor la excusa, como creo que hablábamos por de récord, el deseo de narrar, el deseo de hablar, el deseo de encontrarse, obviamente, bueno, con cualquier persona, sino con un vínculo afectivo en este caso, eh, y termina siendo todo eh, por una interrogación clínica, mirá, fíjate. Pero mira, dijiste una cosa que es muy importante y eso me parece que me da un poco la punta para esta palabra. Viste que la palabra imaginario tiene su trayectoria y tiene su trayectoria que cambia de Freud a Lacan porque hay una cuestión cultural muy fuerte cuando Lacan la toma. Y tiene su trayectoria después en la obra de Lacan, ¿no? Todo un movimiento clínico en Freud y los post-freudianos que le dan un lugar a lo imaginario muy pregnante. Después en Francia todo un movimiento con Sartre y demás, como que anuncia, dicen, hacen con lo imaginario, incluso políticamente. Lacan, siendo parte de ese movimiento, pero también tratando de que lo imaginario tenga un estatuto simbólico, fórmulas y demás, como retraducirlo, hacer algo de eso sin perderlo de referencia, sin solaparlo, y todo el recorrido de la obra lacaniana, donde de repente los tres registros, la creación del registro de lo real, los tres registros tienen una misma valía y bla. Pero vos dijiste algo, esta cuestión de a otro, narrarle a otro, claro que hay un afecto de por medio, decís. Y eso que se puede llamar como transferencia, que en un inicio la transferencia era pensada como algo imaginario y después ya tenía que ver con algo más simbólico, me interesa porque en lugar del afecto que implica el cuerpo, que implica lo imaginario, que implica el yo, que implica un montón de cosas, implica también la palabra que se le va a dirigir a un otro.
lo pienso en el procedimiento de la terapia, lo pienso en el procedimiento del enamoramiento, lo pienso en el procedimiento del amor, lo pienso como de la amistad. Me pongo a charlar con alguien, y los niños se lo ven muy bien, ¿no? Quiero hacer un amigo, estoy en una plaza. Lo que hace que esa persona totalmente desconocida se transforme en alguien con el que puedo jugar, no es la palabra que le quiero dirigir, los problemas que yo tengo, sino es lo imaginario. Hay algo que rápidamente lo imaginario te permite armar como esa consistencia. Y en ese armado y en esa consistencia, mira qué potente que es lo imaginario, que de repente podés nombrar a amigo a alguien que está en el mismo momento en una plaza y simplemente tenés la necesidad de jugar no solo. Cuando vas a una terapia, esa afectividad que se llama transferencia, donde también, no sé si entre rápidamente, pero hay algo de lo imaginario que se empieza a vestir en esa persona como para que la palabra sea posible, ¿no? ¿no? Entonces yo pienso qué potente que es este registro que nos hace creernos, después qué potente para bien y qué potente para mal, nos hace creernos que ese otro entiende, está, se predispone al juego afectivo entre uno y el otro. ¿No? El fenómeno del enamoramiento, donde de repente vos decís, son dos personas totalmente desconocidas. Y es tan, ¿no? Tan cuestión mirada, narciso, golpe de ahí, amor a primera vista, ¿no? Un chispazo, eso es lo imaginario, ¿no? Como algo que de repente, ¡pum!, plena consistencia. Se cruzaban en la calle 2 segundos después, no, nada que ver. Sin embargo, ¡pum!, estamos pensando lo mismo. Ah, wow, wow, esa fascinación. Entonces el afecto, qué importante que es atender a que no es solo la palabra la que se brinda, mi padecimiento, la que se ofrece, la cultura, la que me educó a estar buscando decir, sino que hay algo afectivo que está ahí presente y tocándose para que eso se revista y se aloje, por lo menos en la terapia, ¿no? Sí, incluso, mirá, ahora que decís esto, se me ocurre que a lo mejor, claro que lo imaginario está emparentado con la consistencia y yo creo que la palabra, sí, el afecto, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con a nivel del afecto es cuando esa consistencia empieza a consistir. Digo, uno puede estar re enamorado y bla, 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 pero cuando en algún momento se desconsiste a la otra persona, empiezan a aparecer otras palabras, empiezan a aparecer los malentendidos, me parece. De primera, cuando todo consiste, cuando está pregnado, esa palabra que me gusta mucho, la pregnancia del imaginario, ahí no hay malentendido. Yo te amo, vos me amás, está todo bien, y no vas al baño, digamos. Ahora después pareciera que empiezan los malentendidos, que yo te dije una cosa, que vos escuchaste otra, ¿por qué me dijiste esta palabra? Y ahí empieza, ¿no? Como uno elige la palabra que le va a brindar al otro desde un aspecto del odio, del enojo, de la impotencia, del amor, de lo que fuere. Como ahí la palabra ya está un poco comandada por algunos afectos producto de cierta caída digo, en principio de consistencia, el imaginario siempre va a estar el imaginario, lógicamente, pero no es el mismo imaginario al comienzo que después, me parece. Eh, donde ya el lugar de lo simbólico, el lugar donde uno aloja al otro, ya empieza a cambiar, no es el lugar de la exclusividad, de que esta persona es diferente a todas, mejor a todas, sino que ya hay otros lugarcitos para esas personas, y cómo aún así se sigue hablando, ¿no? Por eso, mira qué importante que es lo que decís. Pero es la posibilidad de seguir, se verá, ¿no? Habitando un poco el malentendido, cuando ese afecto cambia, cuando esa consistencia cambia, cuando ya no todo tiene sentido. Pero también, a ver si estás de acuerdo, yo por lo menos escucho mucho eso, donde
Ya no está el efecto del lazo tan, de la chispa, el enamoramiento, sino que hay algo de la unión, pero cuando empieza a aparecer el malentendido, que es parte del proceso, corte abrupto. Y corte abrupto en el sentido donde empieza a aparecer todo este fenómeno donde no es como, ah, yo pensé que me dijiste y yo te dije, que ahí todavía hay una necesidad del otro. Es como, vos me dijiste, chao, se acabó, te bloqueo, no quiero saber más nada, esto significa esto. O sea que empieza a aparecer un poco el malentendido, se recrudece, podría cambiar el afecto, podríamos evitar el malentendido como para continuar esa relación, porque hay que dejar que caiga esa consistencia para que se transforme esa relación. Corte abrupto, más consistencia, o sea, ninguna posibilidad de malentendido, lo que dijiste es me clavó el visto, me dejó de hablar, me gostea, un sinsentido absoluto, ¿no? Como no sé por qué, el desconocimiento. Pero esta persona me dijo a la mañana, lo acababa de conocer a la mañana, me dijo que me amaba y a la tarde ya no me contesta más los mensajes y no está más en mi vida. Y vos decís, pero Sí, te corté como en un suspiro, pero es decir, la persona no se banca, no entender que está ahí, que los pacientes se recurren mucho a esa, pero no entiendo, pero no entiendo, pero no entiendo, pero no entiendo, pero no entiendo. Ese pero no entiendo llama a va a terminar entendiendo, ¿no? Digo. Pero bueno, ya que se ve que estoy medio obsesivo hoy. Me he levantado medio obsesivo. Hace 2 años que viniste a Gualeguaychú, ¿viste? wow. Hace 10 años que te conocí, eh, y fue el año que yo me recibí. Te conocí previo a recibirme y te conocí a través de un video de YouTube. O ¿Eh? sea que conocí, sí, sí, déjame que te lo cuente porque, bueno. Así que yo conocí primero a un famoso. Famoso. En YouTube, hace 10 años estar en YouTube, ¿no? Eh, ¿Y en presentando la dónde? voz, La voz en presentando la off. voz en tu novela. Y entonces un amigo, un compañero de la facultad, vos dabas clase, no recuerdo qué materia era, Un teórico en algo de urgencia, algo así, ¿no? urgencias efectivas o algo así. Y entonces, guacho, nos habían puesto los sábados a las 11 de la mañana. Yo no había ido a ningún teórico. Y este amigo me dice, che, mirá que venite porque te va a quedar libre la materia, dijo el profesor. Y salí corriendo ese mismo sábado y estabas vos. Y yo dije, este chabón lo conozco, este chabón lo conozco, este chabón lo conozco. Vuelvo al sábado siguiente, pues creo que le daba 2 clases Dos, nada más. dos clases. Y yo dije, de acá lo tengo. Eh, ¿Y por qué ¿Sabés que digo yo me esto? acuerdo de vos? Sí, ajá. Sí, porque hubo un intercambio de miradas Cuando en fui a la- dejar la bicicleta, cuando fui a colgar la bicicleta en el pasillo de la facultad, me acuerdo que estabas vos y tu amigo, Julito, sí, sí, sí. Julito. Bueno, y te propuse, ¿te acordás? Hacer el grupo de estudio que vos me dijiste que, que bueno, sí, sí, pero, no, sí, pero tienen que ser al menos no sé cuántas personas. Yo te dije, sí, por supuesto, somos un montón de personas y mentira, era yo solo. Después las recluté. Bueno, y todo empezó así, ¿no? Como una cuestión medio de enamoramiento. Y 10 años después, que lógicamente el enamoramiento ya cayó, y vas al baño y todas las cuestiones, y empezó a conocer algunos detalles, acá estamos, ¿no? Qué particular. Bueno, estamos los dos, en este momento estamos los dos en YouTube. Ah, de verdad, sí, es cierto, es cierto. No, no estamos, no estoy yo solo. Y aparte, eso que vos viste fue un momento también muy crucial de mi vida porque fue como bueno, lo primero que me animé a publicar
Mm. Lo primero que me animé a publicar y que me animé a llevar a una editorial, a una editorial psicoanalítica, la primera en el sentido de una novela, ¿no? Porque antes hacía un poquito, había publicado un libro de cuentos, pero bueno, no cuenta mucho eso. Y una editorial psicoanalítica que me dio lugar para seguir ejerciendo la cuestión de la edición, pero me dio más un lugar marcado de la edición. O sea que lo que estaba pasando ahí también fue un quiebre en mi vida, como el inicio de un quiebre importantísimo, o sea, de otra nueva vida. Yo creo que ahí hubo otra nueva vida. ¿Y sabes cómo se iba a llamar esa novela? Se iba a llamar horriblemente, se iba a llamar Remo, luego vuelvo a remar. Mm, mm, me- ¿Eh? ¿Es horrible? Bueno, no es, poéticamente no es horrible, pero me gustaba el concepto. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que decían, ¿no? Como los remeros en la antigua Grecia, ¿no? Como que a mí me parecía tan potente, como esa posibilidad de que estás en eso y después lo tenés que volver a firmar, porque está el cansancio, está esto, ¿no? Como la vida es un poco eso, ¿no? Y no se podía. Y bueno, me gustaba mucho eso, pero después lo cambié. Eh, y en ese punto me parece que es como se te armó algo con una cuestión de una imagen, ¿no? Eh, que ni yo tenía, porque recién se estaba como armando. Ese que vos viste, yo estaba desarmado en ese momento. Mm. O s- ¿Entendés? Como que no, incluso cuando iba a dar los teóricos, vos no estabas viendo una persona que venía con un recorrido de publicar cosas, de dar teóricos, ¿no? Entonces, es como si yo te dijera, vos agarraste todas cosas que eran como primeras muestras de apuestas, que ni siquiera yo sabía que me estaba autorizando ¿no? Y sin embargo la consistencia estaba ahí. Pero a lo mejor ese hallazgo para mí, en ese momento de tu vida, que no lo sabía, ahora lo sé, un desarmado, dijiste, posiblemente algo de eso me llamó. Lo que sí recuerdo es que fue un significante también que ayudó a constituir la imagen, que fue la voz. La voz en off y tu voz, ¿no? No me parecía desarmado, pero a lo mejor inconscientemente al menos pesqué algo de eso, porque el desarmado es lo contrario, es lo que quizás me aloja a mí en detrimento por ahí de lo armado de las instituciones, por ese tema que hemos hablado en este recorrido. Bueno, eso yo te lo puedo decir ahora, lo fui descubriendo como un saber hacer, que lo he hablado con distintas personas y que me ha pasado en todo ese periodo donde no solo editaba, sino que era convocado a escribir una contratapa o escribir un prólogo o presentar la cosa. Y entonces la cantidad de veces que me sentí para la mierda, y hasta el día de hoy, previo a la exposición. Bueno, vos lo sabés porque te invité a presentar un libro, ¿viste? Toda esa cuestión que vos decís, ¿qué hago La amenaza. acá? ¿Qué hago acá? Que las palabras que voy a decir son boludeces, como todo. Confrontarse con que y de repente cuando estás ahí, hay algo corporal que dice más allá de todo lo que uno pensó, ¿no? Totalmente. Y eso pasa una y otra vez, pero si vos le preguntás, no sé, le preguntás a María, ¿verdad? Incluso la gente que se sube al escenario, como que en el escenario hay una anécdota muy linda del violinista este de Nick Cave,
¿cómo se llama? Warren Ellis, que hizo un libro que se llama El chicle de Nina Simone. Él fue a ver un recital de Nina Simone. Nina Simone estaba viejita, estaba hecha mierda y todo, eh, increíble. Se sube al escenario, aporrea el piano, canta una canción, yo qué sé, la cosa como que no funciona, pero se sube al escenario caminando así, viste, todo encorvada, yo qué sé. Canta esa canción, como que se pudre de esto, se levanta, hace como un gesto de bronca victorioso, vuelve al piano y empieza y empieza y empieza, y cuando termina, saltando, cantando, o sea, había algo brum, corporal que había aparecido alevoso. Entonces, es ese fenómeno tan particular donde hay algo que creo que es más por la corriente del deseo, que es que te hace tener un cuerpo en contra de todo lo pensado, en contra de toda la voz superyoica, en contra de todos los temores, de que cuando estás ahí, alguna otra cosa te hace pasar el cuerpo de otra manera. Eh, sí, interesante, eso, ¿no? Es cierto. Es como que el escenario eh, se desconsiste todo lo imaginario a lo mejor y permite el armado de un Como, cuerpo, y bueno, sí, como dos imaginarios, como un imaginario más de consistencia superyoica que se lamenta, que putea, que te da un lugar fantasmático de mierda, que te tira abajo, y vos ya dijiste que sí, ya te comprometiste y tenés tu responsabilidad, y cuando te subís a ese lugar, o si ya estamos en el baile, bailemos. Es eso. ¿No? No, no me van a salir los pasos, no me van a salir. Y cuando estás bailando, hay otra cosa, hay otro cuerpo ahí. bueno, justamente al escenario, ¿no? Es otra escena, sí. La presentación del libro de María, yo la conocí presentándole el libro. Yo la leo al día de hoy. No es una declaración de amor, pero es una declaración bastante fuerte y erótica, muy erótica. Y si vos me dijeras en ese momento, cuando la redacté y todo eso para mí no estaba visualizado. Pero en la escritura y en la presentación apareció todo eso que después tal vez iba a ser el signo de nuestro lazo, ¿no? De un vínculo. Y te puedo hacer una pregunta, ¿por qué siendo freudiano decís que no fue una declaración de amor? Porque no estaba advertido de la magnitud de lo que estaba diciendo y yo todavía necesito hacerme cargo de mis palabras. Entonces, ok, fue una declaración de amor en el texto que a mí me llevó tiempo entender que había eso, estaba diciendo eso. Sí, una declaración de amor. Sí, más, fue una declaración más erótica que de amor, te diré, de amor erótico. Yo Claro. estaba fascinado con el nombre de María, estaba fascinado con muchas cosas, con su escritura, y se me notaba, ¿viste? Me notaba, se me notaba. Se te nota, perdón, no, se nota, se nota. Es- no sé si María anda por ahí, pero No, no, eh, no está acá. ajá. Eh, bueno, Bueno, para vos, entonces, lo imaginario, qué te convoca? eh, te digo la palabra ya que porque no daba con la palabra y ahora me la diste. Iba a decir, primero te digo lo que iba a decir y ahora la voy a cambiar. Iba a decir escenario, pero voy a decir otra escena, que es una palabra muy utilizada dentro del psicoanálisis, no es una novedad.
Eh, sería eso, que son dos palabras, pero no. Sí. Eh, yo creo que en base a lo que dijimos, ¿no? Del afecto y todo eso, yo le pondría que en el final hay algo erótico que todavía se dice. Y si yo tuviera que cambiar la palabra imaginario, pondría la palabra erótico. Pero, Sí. Es como si te dijera, pues, se me junta con la palabra anterior, como que en el inicio y en el final hay algo que se dice desde ese lugar. Por eso no se mm, dice ni en principio ni en final. Pues esta dificultad, donde yo me tengo que hacer cargo de algo que dije en un inicio, que podría mm, ser leído en el inicio, pero lo puedo decir después de un recorrido. Pero cómo decir el inicio es sin el recorrido. Entonces yo creo que tanto para el inicio como para el final hay algo erótico que se dice. Sería ok, como cambiar la lógica que sigue sosteniendo. Viste que Kierkegaard decía que frente al árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría, ese árbol prohibido, ¿cómo se entendió la prohibición si no se sabía lo que era bueno y malo? No se sabía. ¿Cómo mm, de este árbol no comerás? ¿Cómo se puede entender si todavía no tenías el criterio como para... Y Kierkegaard dice que hasta los perros entenderían el tono de la voz, ¿no? Que no era por el lado del sentido, sino por el lado del sonido, del no, de la mm. prohibición como eso estruendoso. Y yo creo que en ese punto, así todo se sigue imaginando un Dios, una prohibición, una ley paterna, por decirlo de alguna manera. Y por mi referencia, ahora te lo estoy diciendo y casi como en tren de confesión, por mi referencia vital no es la sonoridad estruendosa la que constituye un límite o la que arma toda esta escena, sino que es una voz erótica y casi como un detalle en la voz erótica la que da como la posibilidad vital de iniciar algo. ¿Qué sería una voz erótica? Una pequeña distorsión pescada en una forma de decir algunas palabras. Yo creo que alguna vez lo analicé con Indart, que había una especie de fascinación con cierto uso de cierta letra que seguramente venía heredado si querés, de mi vieja o de ciertas personas que por ahí, al pronunciar ciertas palabras, no era la palabra, sino que era el uso de esa letra que tenía como una especie de textura más envolvente y se ve que ese sonido a mí me tocaba el cuerpo, ¿entendés? Entonces, ese es el inicio para mí del erotismo y el inicio del erotismo en el sentido de la construcción a partir de ese germen del lenguaje. Si a mí se me Mm, destapa la oreja para que el lenguaje advenga a mí, es porque está ese gesto, ese pequeño detalle en una letra que se dice con cierta envoltura que, por decirlo de una manera, no es lo mismo decir la letra R que por ahí yo la escuchaba como R. Entonces había algo ahí que se deslizaba y ahí, para mí eso era el erotismo puesto en la letra, lo que me permitió como escuchar de otra manera. Eh, y creo que es eso, ¿no? Lo- no, no es la voz temblorosa de Dios y yo qué sé, sino la voz erótica que abre el lenguaje, porque lo erótico hace que toque el cuerpo, mm, te hace sentir algo. mm.
Mm. Hay algo de la voz, evidentemente, que en esta conversación se fijó. Eh, el protagonista de tu novela había tenido cáncer de garganta de laringe. y no podía hablar, ¿no? Sin embargo, estaba la voz, porque una voz en off no es que no haya voz, es que Ujú, no. ujú. Entonces, no es un final esto, sino que es algo que sirve de límite y que toca un poco algo erótico, ¿no? Bueno, bueno, Facu. Listo. Nico, te mando un abrazo. Chao, chao.